again today. Oh, how I wish Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Kaspar Hauser, un extraño joven que apareció en Nuremberg y dio lugar a uno de los mayores misterios de la historia. Kaspar no sabía apenas hablar, no sabía de dónde procedía, tan solo que había sido mantenido en cautividad durante años, y su vida corría un peligro inminente. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, darle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo, y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen, y ahora sí, comenzamos. El misterio de Kaspar Hauser. Un joven adolescente apareció completamente solo en Nuremberg. Estaba indefenso, hambriento y zarapastroso. Permanecía inmóvil, en silencio, como si no entendiera ni una sola palabra. Nadie le conocía y generó un gran interés entre la gente por averiguar cuál era su origen y su secreto. Para algunos era un bastardo de una familia privilegiada, para otros un auténtico farsante. Este es el caso de Kaspar Hauser. Pero empecemos por el principio. La mañana primaveral del lunes de Pentecostés, el 26 de mayo de 1828, los habitantes de Nuremberg se sorprendieron con una visita inusual. Como salido de la nada, un joven adolescente cruzó la conocida plaza de Unschildplatz con los andares de un niño pequeño. Llevaba la ropa sucia y hecha jirones y tenía un aspecto muy descuidado, con unas condiciones poco higiénicas. Llevaba unos sucios bombachos, un chaleco, una chaqueta, una antigua camisa y unas botas tan destrozadas que los dedos de los pies sobresalían de ellas. Aunque sus botas estaban tan gastadas, sus pies estaban muy suaves, como la palma de una mano, como si nunca hubiera llevado zapatos. Pero a pesar de sus vestimentas andrajosas, portaba una costosa bufanda y un delicado pañuelo bordado con las iniciales KH. Estaba completamente aturdido, parecía no entender el idioma y solo balbuceaba sonidos incomprensibles. Nadie conocía a aquella extraña criatura que cada vez llamaba la atención de más y más personas en la transitada plaza. Alrededor de él se formó un corro de gente que le observaba entre la estupefacción, el miedo y la simpatía. El espectáculo terminó cuando el muchacho se puso en disposición de la guardia, que tenía la difícil tarea de identificarlo y averiguar de dónde procedía. Aquel joven llevaba un sobre que contenía 2 cartas. La primera de ellas estaba dirigida al capitán del regimiento local de caballería. Aparentemente estaba escrita por un trabajador anónimo que había encontrado al muchacho abandonado y que no podía mantenerlo. Le mando al chico que debería fielmente servir al rey. Se me entregó al chico el 7 de octubre de 1812 y soy un pobre jornalero con 10 niños y ya tengo suficiente con cuidar de ellos. Su madre lo dejó conmigo para que lo criara. Sin embargo, no he podido hablar con ella y no he mencionado a la justicia que se me dejó el niño a mí. Pensé que debía considerarlo como un hijo y lo he criado como cristiano. Y desde 1812 no le he dejado salir de la casa para que nadie sepa dónde se crió. Él no sabe cómo se llama mi casa ni el lugar. Le podéis preguntar, pero no sabrá decíroslo. Ya le he enseñado a leer y escribir. Puede escribir con mi misma caligrafía. Cuando le preguntamos a qué se quiere dedicar, dice que quiere ser jinete como su padre. Si tuviera padres, que no los tiene, habría sido un muchacho erudito. Le puede enseñar cualquier cosa y aprenderá rápido. Le he traído hasta Neumark, desde donde deberá ir hasta usted. Le he dicho que, una vez sea soldado, vendré inmediatamente y le visitaré. De lo contrario, me costaría la vida. El mejor de los capitanes no debe molestarlo. No sabe el lugar en el que me encuentro. Lo traje de noche. No conoce el camino de vuelta a casa. Estoy a su servicio. No puedo dar mi nombre a conocer, pues podría ser castigado. Y no tiene nada de dinero con él, porque yo mismo no lo tengo. Si no se queda al muchacho, deberá matarlo o colgarlo de la chimenea.
Esa persona que pudo estar al cuidado del adolescente durante un tiempo jamás apareció. La segunda carta, la cual era más informal en un trozo de papel, se encontraba sin firmar, pero contenía algunos datos reveladores. El autor informaba que el padre del niño ya no vivía y que no se podía hacer cargo de él. Pedía que con la edad se le alistara en el ejército y tuviera una buena vida. La carta era de 16 años antes. Parecía que esa carta había sido escrita por la madre del joven y que le había sido entregada previamente al autor de la carta anterior, quien sería su tutor, pero no había forma de comprobarlo. El niño ya ha sido bautizado en la fe cristiana. Se llama Caspar. Usted mismo debe de darle un apellido y criarlo. Su padre era un jinete ligero. Cuando cumpla los 17 años, mándelo a Nuremberg, al 6º Regimiento de Caballería Ligera, donde también sirvió su padre. Le suplico que lo críe hasta los 17 años. Nació el 30 de abril de 1812. Soy una chica pobre. No puedo mantener al niño. Su padre está muerto. Curiosamente, la caligrafía de ambas cartas era extremadamente similar, lo que llevó a muchos a creer que el propio Caspar había escrito ambas cartas. El muchacho recibió una lluvia de preguntas: cómo se llamaba, quiénes eran sus padres, de dónde venía, pero no podía hacerse entender. Solo proyectaba algunos sonidos, como si pronunciara una parte de las palabras. Las únicas frases que decía completas eran: quiero ser un jinete como mi padre y caballo, caballo. Parecía que repetía ambas frases de memoria, más que si las compusiera él mismo. Ante la avalancha de preguntas consiguió balbucear 2 frases: no sé y llevadme a casa. O simplemente se quedaba callado, ausente, como si estuviera sumido en una especie de trance. Sin embargo, ante el asombro de todos, se acercó a uno de los pupitres del cuartel de la guardia, tomó una pluma y escribió sobre el papel: Caspar Hauser. Se piensa que el apellido era falso, ya que la palabra Hauser significa también casas, y también se usaba para denominar a alguien que le da asilo a otra persona. Ya que en teoría este chico había estado en cautividad, el apellido concordaba con este concepto, y podía simplemente haber sido por asociación. El asunto causó gran interés en el alcalde de Nuremberg, Jacob Friedrich Binder, quien decidió ocuparse personalmente del caso. En inicio fue encerrado en una celda, pues no podían comprobar su identidad y no sabían muy bien qué hacer con él. Intentó cuidar del joven y alimentarlo, pero parecía rechazar todo tipo de manjares y solo comía pan y bebía agua entre todo lo demás que le ofrecían. Lo demás lo vomitaba y no podía mantenerlo dentro de su cuerpo. Con el tiempo descubrieron que podía leer un poco y recitar algunas oraciones, aunque su vocabulario era muy limitado. También parecía estar familiarizado con el dinero. Además, se asustaba de sonidos fuertes y estridentes, y parecía orientarse bien en la oscuridad, como si fuera capaz de ver con mayor claridad. Podía ver en habitaciones penumbrosas, distinguía constelaciones en el cielo y escuchaba cosas que sucedían en otra habitación, aunque fueran solo un susurro. En la primera ocasión en la que trajeron una vela donde él se encontraba, pareció asombrado e intentó coger la llama con las manos. Sucedió algo similar la primera vez que vio su reflejo en un espejo. Intentó coger su propia imagen y cuando no pudo, se giró para ver si alguien se encontraba detrás de él. Dado su carácter asalvajado, a veces era difícil controlarlo, y cuando un oficial le amenazó con abandonarlo en el bosque si no obedecía, Caspar se puso histérico a llorar como un niño pequeño diciendo: el bosque no, el bosque no. Las teorías no dejaron de aparecer ante aquel extraño comportamiento. Parecía estar claro que el muchacho tenía alrededor de 16 años, según se interpretaba de las cartas escritas datadas de 1812, pero tampoco estaban seguros de ello. Caspar fue sometido a una serie de pruebas de actitud e intelecto. El alcalde Binder comprobó que sus actitudes no eran de alguien con deficiencia intelectual y rechazó las teorías que circulaban y le describían como un posible enfermo mental. Caspar era inteligente, por lo que en opinión del alcalde lo más probable es que hubiera sido apartado de la educación humana y social de forma violenta. Binder creía que Caspar había pasado toda su vida en un aislamiento total, en el interior de una mazmorra sin luz o algo del estilo. No había recibido ningún tipo de formación y se había criado como un animal salvaje, a base de pan y agua, sin apenas estímulos. De esta manera entendió que necesitaba una cuidadosa adaptación al mundo civilizado, por lo que se le confió rápidamente a uno de los eruditos locales. Caspar aprendía rápido y disfrutaba mucho de las visitas. De hecho, se hizo amigo de un niño de 11 años, el hijo del centinela de la torre donde se encontraba, el cual le enseñó a hablar algo de alemán. En muy poco tiempo, Caspar Hauser aprendió a leer, a hacer aritmética y a hablar de forma correcta.
era totalmente increíble. Mientras que se esperaba que tardara años en cumplir estos objetivos, sorprendentemente el joven lo consiguió a las pocas semanas de su misteriosa aparición. Aunque algunos piensan que no estaba aprendiendo nuevas palabras, sino recordándolas de sus años previos a la cautividad, a lo que tardó más en acostumbrarse fue al brillo del sol y a los sonidos fuertes, los cuales le hacían gemir de dolor, y los olores intensos le hacían vomitar, especialmente el café y el alcohol. Solía hablar de un sueño recurrente, casi un recuerdo que tenía. En él aparecía junto a una mujer con un elaborado vestido, frente a un castillo, y con ellos se encontraba un hombre vestido completamente de negro, con una espada. Se hizo cargo de él el maestro y filósofo local George Frederick Dahmer. Este le enseñó a dibujar y Caspar se volvió muy hábil en la materia, la cual le apasionaba. También lo sometió a varios experimentos y descubrió que le afectaban mucho las tormentas eléctricas y que era capaz de identificar ciertos metales sin verlos. En ese pequeño lapso de tiempo, Caspar se había convertido de un salvaje, más animal que hombre, a una persona culta y elocuente. Tenía carisma y un cierto don para atraer el interés de los curiosos, algo que sabía manejar en su beneficio, y fue entonces cuando decidió contar su propia historia, lo que podía recordar de ella. Decía haber pasado toda su vida en una celda pequeña y oscura, de aproximadamente 2 metros de largo, 1 metro de ancho y 1,5 metros de alto. Solo tenía un cubo para hacer sus necesidades y tenía 2 caballos y un perro tallados en madera. Dormía sobre un manto de paja y era alimentado por extraños, a los que no podía ver. Cada mañana había pan y agua junto a su cama, pero nunca logró ver quién los ponía ahí. A veces su agua sabía más amarga y dormía más profundamente, para despertar con el pelo y las uñas cortados. Solamente vio a otra persona en una ocasión en la que un hombre con la cara cubierta con una capucha entró en la celda sin previo aviso, poco antes de que Caspar fuera liberado. Este hombre le enseñó a escribir su nombre, a ponerse de pie y a caminar, y tras unos días lo llevó a Nuremberg. De camino a Nuremberg llevó los ojos vendados y jamás pudo ver de dónde procedía. Como era de esperar, el relato se propagó como la pólvora y el muchacho aparecido en Nuremberg alcanzó una gran fama. El joven parecía disfrutar del estrellato. Cualquier momento era oportuno para recordar sus andanzas y sus espeluznantes experiencias de niño. Le encantaba tener tanta notoriedad. Para él era muy importante sentirse socialmente relevante. No obstante, las fuentes del caso coinciden en que Caspar era propenso a exagerar sus historias. Su labia le llevaba a extenderse en exceso en sus relatos y llegar a convertirlos prácticamente en un cuento chino. Sus narraciones a veces eran monólogos de fanfarronería y tomaba con los críticos cierta posición de superioridad moral. Quizá por esa actitud narcisista, por la envidia de su popularidad o por lo extraordinario del caso, muchas personas comenzaron a detestar a Caspar. Muchos creían que era un auténtico farsante y que se había inventado toda su historia. Ciertamente los acontecimientos que le rodeaban eran bastante sospechosos. ¿Cómo era posible que no hubiera recibido ningún tipo de educación y sin embargo fuera capaz de escribir y de leer tan deprisa? ¿Cómo había pasado toda su vida en una habitación a oscuras, sin estímulos, sin desarrollar ningún trastorno mental? ¿La inanición no le habría provocado algún tipo de enfermedad ósea como el raquitismo? ¿No tendría una ausencia excesiva de vitamina D por vivir en la oscuridad más absoluta? Además, su historia también generaba muchas dudas. En especial llamaba la atención una de las cartas, la que estaba supuestamente firmada por su madre. Se creía que era una falsificación porque no podía haber sido escrita en la fecha en la que estaba firmada, en 1812. La carta en cuestión se dirigía al capitán de caballería, pero difícilmente hubiera llegado a su destino. El capitán no se encontraba en Nuremberg en aquel entonces. En cambio, el capitán sí que estaba en la ciudad en el momento en el que Caspar apareció con la misiva en 1828. Era solo una coincidencia. La crispación parece que se convirtió en violencia y llegaron a producirse varios atentados contra su vida, aunque todos ellos fueron denunciados por el propio Caspar, sin aportar ni un solo testigo. La primera vez en la que afirmó haber sido atacado fue el 17 de octubre de 1829, poco después de haber compartido su historia. Según él, se encontraba completamente solo en un sótano, cuando un atacante encapuchado se abalanzó sobre él diciendo: «Todavía tienes que morir aquí. Abandona la ciudad de Nuremberg». Caspar no pudo aportar ni un solo dato de su agresor, aunque sí que se presentó en el puesto de la guardia con un leve corte superficial en la frente.
Lo que contó es que pudo reconocer la voz. Parecía la misma que la de su captor. El hombre había intentado cortarle el cuello, pero él se agachó y le hizo un corte en la frente en su lugar. Aunque algunos pensaban que la historia era real, otros creían que fue una invención de Caspar, que él mismo se hizo la herida, ya que cuando tuvo lugar el ataque, subió a su alcoba sin alertar a nadie de la casa y bajó más tarde para contar lo sucedido. Además, su maestro Dahmer dijo que Caspar tenía una gran tendencia a mentir y a inventarse historias. El 3 de abril de 1930 volvió a denunciar un segundo ataque sin ser capaz de describir tampoco al sospechoso, aunque luego cambió un poco la historia. Una vez más se encontraba solo en una habitación, cuando le hallaron con un disparo en un lado de la cabeza. Más tarde contó la historia de que se había subido a una silla para coger unos libros. La silla se cayó, él intentó sujetarse a algo con tan mala suerte que se sujetó de una pistola que estaba colgada de la pared y la disparó de manera accidental. En ese momento muchos sospecharon que Caspar había fingido todos estos intentos de asesinatos contra sí mismo, pero no pasaría mucho tiempo hasta la fatal tragedia. Caspar fue pasando de familia en familia. Muchos se deshacían de él, pues decían que era un mentiroso compulsivo. A finales de 1831 fue acogido por Lord Philip Henry Stanhope, un noble inglés, el cual estaba intrigado por el muchacho y quería resolver el misterio de su procedencia. Gastó mucho dinero intentando averiguar de dónde venía y realizaba viajes buscando pistas. Lord Stanhope acabó haciendo el ridículo, siguiendo algunas de las pistas de Caspar, y decidió deshacerse de él, pues lo consideraba un total mentiroso. Tras esto, se trasladó con el maestro Johann George Meyer a principios de 1832, mudándose a la ciudad de Ansbach. Aunque ya no le tenía en su casa, Lord Stanhope continuó pagando los gastos del joven. Aquel año se contrató a Caspar como trabajador como copista en una firma de abogados, pero él no estaba interesado en trabajar. Lo que quería era viajar a Inglaterra, como Lord Stanhope le había prometido. Pero cuando descubrió que Lord Stanhope no pensaba mantener su promesa, se enfureció mucho y quedó resentido. Johann Meyer también empezó a sentir cierta animosidad hacia Caspar, ya que él también le había pillado mintiendo en varias ocasiones. La situación empeoró cuando un patrón previo, Anselm von Feuerbach, falleció en mayo de 1833, lo cual afectó mucho a Caspar, pero este hombre había dejado una inquietante nota antes de morir. Caspar Hauser es un hombrecito inteligente y manipulador, un canalla, un inútil que no sirve para nada, que merece ser asesinado. El 9 de diciembre de 1833, Caspar tuvo una gran discusión con su anfitrión actual, Johann Meyer. Caspar quería que Lord Stanhope viniera por Navidad, pero Meyer no quería. El 14 de diciembre de 1833, Caspar se encontraba completamente solo en uno de sus paseos, cuando fue brutalmente apuñalado. Regresó a casa con una herida profunda en el pecho. Dijo que le habían atraído al jardín trasero de la corte de Ansbach, donde un extraño intentó entregarle una bolsa y finalmente lo apuñaló. Intentó llevar a las autoridades al lugar donde sucedió, pero colapsó a mitad de camino. Tras revisar el jardín encontraron un bolso de color violeta con una nota dentro. Estaba escrita a lápiz, pero eso no era lo más extraño. La nota estaba escrita del revés, como escrita frente a un espejo. Decía: Hauser podrá decirle con precisión qué aspecto tengo y de dónde soy. Para ahorrarle el esfuerzo a Hauser, le contaré yo mismo de dónde procedo. Vengo de la frontera bárbara del río. Incluso le diré el nombre: MLO. Nunca se descubrió a quién pertenecían estas siglas. El joven sobrevivió inicialmente al ataque, pero falleció solo 3 días después, el 17 de diciembre de 1833, a la edad de 21 años. Dado su historial de mentiras, muchos pensaron que él mismo se había producido la herida. Cuentan que en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: «No me lo he hecho yo mismo». Su muerte es, ante todo, considerada sospechosa y no se descarta que los hechos sucedieran de forma muy distinta a como los había contado la víctima. La carta tenía errores gramaticales que Caspar también cometía y estaba doblada de forma triangular, al igual que él doblaba sus propias cartas. Además, a pesar de revisar la escena del crimen de forma intensiva, no se encontró sobre la nieve ningún segundo par de huellas. Los médicos y las autoridades creyeron que la herida era autoinfligida y que lo había hecho para revivir el interés en su caso y atraer la atención de nuevo, sin saber que moriría en el intento. Tras el fallecimiento del joven, Lord Stanhope decidió declarar públicamente que Caspar le había engañado y quiso exponer todas las mentiras del chico. Incluso llegó a publicar un libro en el que mostraba todas las pruebas que tenía en contra suya. Algunos pensaron que quería aprovecharse de la muerte de Caspar y otros que era un hombre honrado, contando la verdad. ¿Pudo haberse acuchillado a sí mismo el misterioso muchacho? La muerte de Caspar Hauser
dio lugar a una oscura leyenda. Se pensaba que Caspar era en realidad el hijo del gran duque de Baden, el heredero al trono. El niño en cuestión había nacido el 29 de septiembre de 1812, en el palacio de Karlsruhe, el mismo año que en teoría había llegado al mundo Caspar. Se contaba que este niño de la nobleza había sido cambiado por el hijo de un campesino que tenía algún tipo de enfermedad terminal. El nuevo infante falleció el 16 de octubre, solo 3 semanas después, producto de una espantosa afección. A la duquesa nunca se le permitió ver a su hijo fallecido, pero esto es porque estaba muy enferma y no podía moverse en la cama. Sin embargo, este dato aumentó el interés en esta teoría. Uno de los varones de la corte, von Feuerbach, creyó fervientemente que todo había sido producto de una conspiración de la nobleza, un acto ruin que había cometido algún aspirante al trono que esperaba escalar en la línea sucesoria. Las sospechas recayeron en la condesa de Hohenberg, que había estado casada con el gran duque Karl Friedrich. Sin embargo, su linaje menor llevó a que sus hijos quedasen excluidos completamente de la sucesión, a menos que el actual gran duque no tuviera hijos varones. ¿Podría haber intercambiado la condesa al hijo del duque? En 1833, von Feuerbach era el presidente del Tribunal de Apelación de Ansbach, ciudad donde casualmente falleció Caspar. No le costó mucho atar cabos, concluyendo que Caspar Hauser podría haber sido el heredero al trono de Baden. Von Feuerbach trató de realizar las comprobaciones necesarias intentando identificar a los padres biológicos del niño muerto y planteando distintos análisis de la época. Sin embargo, su teoría no llegó a publicarse por considerarla fuera de lugar o por censura del Estado, y no vio la luz hasta que su hijo la publicara en 1852. El debate se apagó y cayó en el olvido popular, hasta que fue rescatado por la comunidad científica. En 1996 se preparó el correspondiente análisis comparativo de ADN entre Caspar Hauser y su supuesta familia aristocrática. Para ello se tomaron las prendas de vestir de Caspar, que se conservaban en el Museo de Nuremberg, incluyendo unos pantalones que se encontraban repletos de manchas de sangre, los cuales llevaba en el momento de su muerte. Los científicos forenses tomaron todo el material genético que les fue posible y realizaron las correspondientes comprobaciones. El resultado fue negativo. No obstante, se estudiaron detenidamente las ropas que se habían utilizado en el examen genético. La sangre del pantalón no pertenecía a Caspar. Por desgracia, el personal del museo había retocado repetidamente las salpicaduras de sangre en la tela para evitar que se desvaneciera y así ofrecer al público del museo un efecto más dramático. Como consecuencia, los científicos carecían de datos suficientes como para realizar cualquier comprobación genética de Caspar, pero la teoría podía ratificarse empleando otros medios, el niño que supuestamente había sido intercambiado por él. Sin embargo, aunque los restos del pequeño permanecen hoy en día en un lugar destacado de la cripta de la casa de Baden, la familia rechaza la exhumación y la comparación de su ADN. En verdad, la hipótesis de von Feuerbach tenía ciertas contradicciones de por sí. ¿Qué sentido tendría deshacerse del hijo del gran duque? Su madre, la princesa Estefanía, tenía en 1812 solo 23 años y de hecho no tardó en tener otro hijo varón. Además, si la condesa quería deshacerse de un posible estorbo en su línea sucesoria, ¿por qué mantenerlo con vida? Más aún, ¿por qué criarlo como un animal y luego liberarlo? La historia de Caspar Hauser sigue siendo un misterio en la actualidad. Lo cierto es que la legendaria hipótesis de un pasado aristocrático, una conspiración y su relación con el trono de la realeza no es exclusiva de esta leyenda. De hecho, es un recurso habitual en la narrativa y hay cientos de ejemplos, como la famosa novela de Alejandro Dumas, El hombre de la máscara de hierro, que proviene de una leyenda y si queréis verla me lo podéis decir en los comentarios. En la actualidad, muchos piensan que en realidad Caspar Hauser tenía una enfermedad mental no diagnosticada, un trastorno epiléptico, lo cual le producía estas convulsiones cuando le daba el sol, episodios de delirio y alucinaciones, cualquier afección causada por un abuso o maltrato a lo largo de su infancia, aunque estaríamos asumiendo que parte de su historia era verdadera. Por otro lado, se plantea que Caspar fingiera esos atentados contra su vida e incluso que él mismo provocase su propia muerte. La posibilidad no sería tan excepcional y es que, en opinión de algunos especialistas, es factible que sufriera del síndrome de Munchausen. Este trastorno provoca que las personas se lastimen intencionadamente por simpatía y atención, que no se debe confundir con el síndrome de Munchausen por poderes, que es cuando
lo realiza un familiar, como en el caso de Didi y Ipsy, que si lo queréis ver ya sabéis. También se han dado casos en la historia de personas que fingen haber crecido abandonadas o de ser criadas como animales. De hecho, en el 2011, un adolescente se presentó en una comisaría de Alemania asegurando haber vivido en el bosque completamente solo durante 5 años. Una mentira que se descubrió después de casi un año de investigación policial. Pero parece que la historia de Kaspar Hauser seguirá siendo un enigma. Kaspar contó mentiras desde el principio hasta el final de su vida, y es difícil discernir entre fantasía y realidad. Su verdadera naturaleza todavía es un misterio, casi 2 siglos después de su muerte. Y bueno, hasta aquí el caso. La leyenda de Kaspar Hauser ha sido objeto de cientos de novelas, ha protagonizado películas y obras de teatro, se ha convertido en una de las historias más extrañas de mediados del siglo XIX. Pero ¿dónde se establecen los límites de la realidad y de la ficción? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kaspar Hauser era un simple mentiroso? ¿Tenía algún trastorno mental? ¿O decía la verdad? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón, África C, Alejandro Rebón Portillo, Acatisia y Tristania Wolf. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabe que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!